Otra creencia religiosa que lamentablemente mal entendida ha fomentado la violencia, ha perpetuado la violencia en las familias. La frase del Evangelio, que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y esto a muchas mujeres les hace pensar, bueno, aunque me golpee mi marido, voy a luchar por mantener mi familia unida, porque Dios así lo quiere, no quiere que se separen. Muchas mujeres siguen aferradas al sueño de tener una familia feliz, aunque en la realidad están siendo víctimas de golpe tras golpe, víctimas de castigos emocionales y físicos. A algunas mujeres les cuesta más renunciar a este sueño porque están convencidas que Dios quiere ante todo que las familias no se separen y permanezcan unidas. Porque obviamente lo que Dios ha unido no lo debe separar nadie. Pero, ¿qué clase de Dios impone esta ley a unos niños o a una mamá que es insultada y golpeada todos los días? ¿Tú crees que el Dios de Jesucristo va a imponer, oiga, quédese con él, mantenga la unidad por encima de los golpes? ¿Qué Dios es este? Al menos el Dios que nos reveló Jesús no es así. No existe la norma por encima del bien de la persona. La ley está al servicio del bienestar y la dignidad humana. Como dijo Jesús en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, del 23 al 28. El sábado se hizo al servicio del hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, la ley está al servicio del ser humano, no para oprimirle o ponerle en peligro su dignidad de hijo de Dios. Si en una familia hay violencia, esto hay que detenerlo, intervenir con ayuda profesional y separar a las víctimas del agresor, separar a las víctimas del violento. Esta separación es lo más sano y conveniente. A Dios le interesa que haya unión, pero no una unión a la fuerza, sostenida por el miedo y la violencia. Eso no sirve a nadie y menos a Dios. Respondámosles a esta monja. Qué tristeza, en esta semana se leía precisamente en la iglesia acerca del profeta Jeremías, cuando Dios por medio del profeta, porque la voz del profeta era la misma voz de Dios, porque los profetas escuchaban la voz de Dios, mandaba denunciar que los pastores están dispersando mis ovejas. ¿Y cómo las dispersan? Con unas vanas enseñanzas, un mal entendimiento. Y es que el estar separado de Dios, el no tener una comunión con Dios, los hace llevar hoy ¿a qué? A tener ese gran error que tienen hoy los pastores de la iglesia. Estas mujeres, que se hacen llamar monjas, que renunciaron a dejar de tener esposo e hijos y estar enclaustradas en un lugar que dicen ellos ser sagrado, para tener más comunión con Dios, han perdido la luz para poder interpretar las cosas. Eso también aplica para algunos sacerdotes y no se diga más para los que se separaron, entre ellos los pastores. O sea, la tierra y la humanidad ahora mismo estamos, como dice, deschavetados. No tenemos líderes cuerdos porque los ministros del Señor se han perdido. Estas monjas que son como respaldo también. Y los pastores ni se diga. O sea, no tenemos ahora mismo quien nos guíe. Bendito sea Dios que nos ha dado la luz del Espíritu Santo. Y bienaventurados aquellos que en medio de todo este zapoteo tengan el oído y la mente y el corazón para Dios para poder ser guiados. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Pero bueno, con respecto a lo que ella dice, la apreciación es la siguiente. El Señor siempre ha buscado con que el hombre no se separe de la mujer, que se vuelva esa cuestión de la poligamia, que las personas, si es teniendo esta ley de que debes morir con la mujer que te has casado, y díganme ustedes si a la orden del día no están los divorcios, vayan y averigüen con los obispos cuántas peticiones de divorcio no hay. Digan y vayan a las notarías cuántas peticiones de divorcio hay, aún habiendo esa ley que la señora monja le parece escandalosa, ¿sí? Poniendo eso como que eso fuera el problema más grande. Señora, ese no es el problema grande. Que existe una ley que Dios diga que debes unirte al hombre y a la mujer para toda la eternidad. Ese no es el problema. ¿Cómo vas a poner tú que el problema fue
lo que Dios dijo, que lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Cómo se le ocurre? ¿Dónde tiene usted el discernimiento y la comprensión? Porque uno tiene que ir más allá de entender por qué Dios quiere que eso sea así. Y pues le estoy dando una respuesta. ¿Por qué Dios quiere que sea así? Porque si Dios hubiera dado la libertad al hombre de tomar determinaciones, no le dígame usted cuántas esposas y esposos tendría la humanidad. Usted viene reguero ahora mismo de gente que no va a vivir con absolutamente nada. Lastimosamente el ser humano necesita normas y leyes, y eso está desde el principio. Normas y leyes para que lo regulen, porque el ser humano no se sabe regular. Primero porque se alejan de Dios, y cuando usted se aleja de Dios menos se regula, porque acuérdese que hay uno por ahí que siempre te seduce y te lleva siempre a vivir en rebeldía. Y cuando una sociedad, una familia, la gente vive en rebeldía, pues ¿qué va a venir? Todo lo contrario a lo que es bueno, a lo que es santo y a lo que es justo. Entonces, cuando Dios te dice que te una solo a ese hombre hasta el día de la muerte, es buscando proteger toda una sociedad sana, una iglesia sana. Entonces, pero entonces yo tengo que aguantarme los maltratos. No, la iglesia nunca ha dicho eso. Porque si yo no estoy mal, esta monja que debería saber más que yo, hay algo que dice que cuando su fe, cuando ese hombre o esa mujer con que usted está casado, está haciendo en contra de su fe, en contra de su vida, en contra de su integridad física y emocional, usted sí se puede separar, claro que sí, pero se separa de cuerpo. Ahora, ¿quién te llevó a tomar ese hombre? ¿Quién te llevó a tomar ese hombre? Mi amor, si usted va, hombre, mujer, si usted se une a Dios, les aseguro que Dios lo conduce para que usted que consiga una buena persona. Ahí es donde estamos en el problema, que el ser humano no tiene criterio. Los criterios humanos hoy son tan vanos y tan fuera de la luz, que por eso hoy viven todos estos problemas de pareja, porque no tienen criterios que ayuden a formar una pareja. ¿Cuáles son los criterios que tiene la persona para escoger la pareja? Si esa persona es un profesional brillante, si tiene plata, si tiene posición, si es una persona que ha crecido, si es bonita, si es hermosa, si está rica, si está buena, si está papito, si está mamita. Esos son los criterios. Dígame si ese criterio a usted en qué le va a servir para durar usted toda la vida. Si tú te enamoraste de un par de senos, o un par de brazos, o una sonrisa bonita, pues recuerden que eso con el tiempo se desgasta, se pierde, y después ¿con qué vas a permanecer? Entonces, cuando Dios aquí puso eso, es crear matrimonio más sostenible. Pero es que si fuera de Dios no existir ningún matrimonio que sirva. Eso es una realidad que nunca vamos a poder ocultar. Sin Dios no existe ningún matrimonio, ninguno. Entonces ese hombre que le pega a la mujer es porque no tiene a Dios en el corazón, porque te aseguro que no le estuviera. Entonces quiere decir que la mujer, que tampoco tenía la luz de Dios, fue y cogió a otro zángano, otro de estos locos, a uno de estos golpeadores, y lo cogió por esposo. Dios no lo obligó. Te aseguro que no creo eso. Y ella en su libertad, en vez de ir a consultar a Dios, fue en su propia humanidad, en su propio conocimiento, y escogió, me imagino que el que le hizo reír, al que de sonrisa bonita, al buen mozo, al que tenía el carro, no sé. Tantos criterios que tienen ahora que son tan vanos, tan pueriles, tan vacíos, tan poco fuera de lo que son los criterios cristianos. Entonces, por eso sucede eso. Entonces, si esa mujer está siendo golpeada, maltratada, pues la iglesia no ha dicho eso, y mucho menos Dios, porque ya la señora está levantándose contra Dios. ¿Qué tipo de Dios? Válgame, mujer, que usted no sirve para estar, ni para dirigir un mínimo de la iglesia, para que usted se atreva a murmurar contra Dios. Y lo que usted ha hecho es delicadísimo. Usted quítese eso y póngase otra cosa, porque usted no es digna de portar
ese vestido que supuestamente la reviste a ustedes de ser una mujer iluminada, supuestamente, pero vemos que no, porque cómo se le ocurre a usted murmurar contra Dios. Vaya y lea el libro del Éxodo, lo que pasaba al pueblo, que los que murmuraron contra Dios. Les aseguro que si ustedes no toman la luz, le va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel a ustedes, porque se están escondiendo en un hábito. ¿Para qué? Para traer la perdición a muchas personas. No están llevando el verdadero entendimiento, y lo que están haciendo es crear división y apartar las ovejas. Porque ¿qué está haciendo usted ahora? Diciéndole a las mujeres, pues vayan y apártense y consíganse otro hombre. No, señor. Yo hoy le digo, mujer, si tu hombre te golpea, si tu hombre, o lo que le voy a decir, si tu hombre te golpea, te denigra, es un peligro para ti, usted se puede separar. Usted lo que no se puede es volver a unir a otro hombre. Que se puede ir, vivir, ser independiente de sus padres, si una mujer que trabaja. Usted ora a Dios por la transformación de ese hombre. Si ese hombre nunca cambió, usted le cumplió a Dios. Si él cambia, porque por la oración suya puede cambiar, entonces ya tendrá usted un hombre transformado y renacer un nuevo matrimonio, porque hay muchos testimonios de personas que se separaron y después se volvieron a unir ya con transformaciones, ya con ¿qué? Con conversión. Tal vez no hay conversión, es que no hay conversión en un hombre que le pegue a una mujer, no existe. Y una mujer que con un hombre de eso tampoco tiene conversión. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan que los dos se conviertan. Lo que tienen que hacer es buscar a Dios. Hay algo que dice, pues tú puedes tomarte lo que llamaría uno un tiempo fuera. Vas y te tomas ese tiempo fuera para pedir a Dios, para obviamente salvaguardarte de todo ese peligro, de eso que está sucediendo, pedir a Dios sobre esa situación, pedir sobre ese hombre y darle el tiempo. ¿Para qué? Para que Dios actúe, tú también para actuar. Pero tú no te puedes volver a unir a un hombre. Ahora, en caso de infidelidad, ese hombre le mete cacho, vean. Si a usted, un hombre, le mete cacho, usted también está en la misma decisión. Ve que lo hace, le perdonó una, le perdonó y sigue. Bueno, usted puede tomar la decisión. Mejor me aparto y me quedo solo. Me quedo para el Señor. ¿Sí? Pero hay algo que usted se tiene que poner a pensar. Si tú te vas a apartar, es porque ese hombre le gusta estar con otra mujer. Si tú te vas a apartar, tú tienes que saber que tienes que guardarte para Dios. No te puedes unir a otro hombre. Entonces, si tú lo haces, tienes que saber que si te estás quemando, lo mejor que puedes hacer es volver con tu hombre. Porque no vaya a pasar que te estés quemando y te vayas a buscar a otro hombre. Si es mejor, en el mejor de los casos, te quedas mejor con ese hombre y así no te quemas tú. Ahora, estas palabras son unas palabras que son incomprensibles para el mundo, son incomprensibles para la gente del mundo, porque ellos simplemente están en la teoría del té. No me sirvió, yo desecho, tomo otro. Y el matrimonio no es una institución para decir, no me sirvió, yo desecho, tomo otro. Y eso no es lo que Dios quiere, y eso es lo que tenemos que saber entender. ¿Cuál es el tipo de ordenamiento que Dios le quiere a la humanidad con esto? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, yo sí me puedo desunir cuando tengo una justificación válida. De hecho, usted va a la iglesia, a la Santa Madre Iglesia Católica, ellos te dan el divorcio, pero la iglesia nunca te da el aval para que te vuelva a casar. O dime, ¿en qué parte de la Iglesia Católica te dice que ellos te dan el divorcio y ellos mismos te vuelven a casar? Ellos no te vuelven a casar. Ellos te dan el acta de divorcio. La iglesia te da el acta de divorcio. Tú puedes pedir tu acta de divorcio. Pero tu acta de divorcio también es para qué. Así como tú vas al confesionario. Dios conoce la situación antes que tú vayas al confesionario. Pero Dios quiere que vayas ante los ministros de Él. Dios no quiere que tú vayas a arreglar los problemas que son de matrimonio con una gente de la calle, un psicólogo, con un psiquiatra o con un abogado. Ve donde los ministros. Si llegaste con una justa causa que da para separación, pues los ministros dictaminarán
Si es una justa causa, tú te puedes separar y ellos te dan el acta de divorcio. Pero tú sabes que tú no te puedes volver a otro hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si el hombre, ¿para qué es necesario? Tú dirías, bueno, ¿y para qué es necesario eso? Porque te voy a decir algo, ante Dios sí tiene una responsabilidad. Porque si tú fuiste ante los ministros tienen la responsabilidad de abogar por ese matrimonio. Imagino que llamarán a esa persona, harán un proceso. Si esa persona no cambia, no transforma, ellos ven los criterios en ti, ellos a ti te quitan toda responsabilidad. O sea, no legal, no una responsabilidad, vamos a ponerle, estamos hablando de una responsabilidad ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese hombre se va y se mete con otra mujer, no es culpa tuya. Porque es que si yo voy y pido el divorcio de mi pareja y no busco conciliación, no busco nada por un problema mínimo, vamos a hablar de un problema mínimo, que hoy las parejas, porque no, esa persona ronca y no puedo dormir con él, entonces se separan. Estoy poniendo cosas exageradas, pero hoy la gente se separa por cosas mínimas. Entonces van y se separan, y vamos a poner ese caso. Entonces se separaron y la persona te pidió perdón, que bueno, vamos a ver cómo hacemos, pero tú no quisiste. Resulta que no hay una causal válida. Para la iglesia eso no es una causal válida, ante Dios eso no es una causal válida. Si esa persona se consigue otra, tú eres culpable del pecado de él, porque tú lo estás repudiando sin justa causa. Y ahí es donde está lo que tiene que ver con el divorcio, la finalidad de buscar ante los ministros el divorcio, ¿sí? Para que tú tengas como ministro a alguien que abogue por ti y que ante Dios él es como tu, ¿cómo diríamos nosotros? Tu defensor, ¿ya? Tu testigo. Y así tú quedas libre de la culpa si ese hombre o esa mujer se mete o haga lo que haga, suponiendo eso, no, ya tú quedas libre de lo que él hace con su vida, porque tú hiciste el proceso. Para eso están esos procesos. Pero eso no te vale a ti, porque la iglesia me dio de irme entonces yo y conseguirme otro. Y usted se da cuenta que la iglesia, a menos que le metas un golazo, no te van a volver a casar dentro de la misma iglesia. La gente que hace hoy en día, los hermanos protestantes te acogen para que te vayas y te cases allá, o te van y se casan en otra iglesia protestante, o se van para otros países, mirar a ver si se pueden casar entre otros países. Pues te voy a decir una cosa, te casarás en otro país, en otra iglesia, pero ya ante Dios te casaste. Y tú puedes ante los hombres ocultarlo y engañarlo, pero a Dios no. Y eso es más delicado, tratar de engañar a Dios. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y para que estas personas como esta señora, más otros que los pastores de la iglesia, se cumplen la palabra del domingo. Los pastores lo que hacen es confundir, dispersar las ovejas, no le están enseñando lo adecuado, ni le enseñan lo correcto a la persona. Están llevando a la perdición de la sociedad. Por eso, ojo que la institución del matrimonio la están quebrando, ya la han quebrado, la quieren destruir totalmente. Y de las más santas, sagradas y puras que hay que mantener es el matrimonio, pero con Dios. Sin Dios no va a existir un buen matrimonio, no va a existir, porque toda la artillería del enemigo está contra la institución del matrimonio, entiendan, contra la institución del matrimonio está toda la artillería del enemigo, en todos los frentes, y no va a poder subsistir ningún matrimonio fuera. Dígame qué matrimonio llega hoy en día de inicio a final. No lo hay. Ya esos tiempos de esa bendición se acabaron, de que veníamos arrastrando de esas generaciones. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué tampoco lo hay? Porque es que ya hay muchos hijos del pecado, muchos hijos de la fornicación y muchos hijos del adulterio. Antes tú veías cómo nuestros abuelos antepasados duraban tantos años. Ya, ahí llevaban. Algunos dirán soportando. Bueno, dirán soportando. Pero hoy en día se ha levantado. ¿Por qué? ¿Por qué no se aguanta? Porque tenemos una generación rebelde. ¿Producto de qué? Que tenemos muchos hijos del adulterio y muchos hijos de la fornicación. Que son hijos que en el Antiguo Testamento le llaman
no me acuerdo cómo le llamaban, pero obviamente son hijos del pecado. Y a menos que sus padres y ellos se vuelvan a Dios, pues ellos llevan sobre sí una marca por ser hijos del pecado. Ojo lo que acabo de decir. Ellos pueden ser sanados y ellos pueden ser levantados y transformados por Dios, claro que sí, pero eso necesita ¿qué? Necesita entrega de sus padres y la corrección de sus padres, porque si sus padres viven en unión libre y no se casan, pues dígame usted qué le está transmitiendo a ese muchacho. Él sigue con el pecado y ahí los padres siguen perpetuando ese pecado. ¿Qué va a hacer él? Él va a hacer lo mismo que sus padres. Entonces también necesita de ¿qué? De los padres, ¿ya? Que los padres también sean conscientes de eso, se transformen para que esos hijos de pecado puedan recibir la gracia, pueden recibir la bendición. Y por eso muchos jóvenes y mucha gente, hijos del pecado, les cuesta mucho oír la unidad con Dios, porque llevan un pecado encima que viene desde el nacimiento. No es igual los hijos del matrimonio que los hijos del pecado. ¿Es una diferencia? Sí lo hay. Lo que es que Dios, ojo, lo que es que Dios en su infinito amor ha permitido que todos puedan venir a Él. Que todos pueden venir a Él. Pero el hijo del pecado, como quien dice, puede venir a Dios, pero lleva allí una atadura. Y por eso es importante que los padres ayuden a romper esa atadura, para que también ahí ore sobre sus hijos. Por eso es importante que oren mucho por sus hijos. Los hijos de la bendición y de matrimonio también se pueden perder, claro que sí. Pero si tenemos, comparar entre estos dos, siguen el camino en el mismo sendero, pues obviamente el hijo de la bendición va a llegar. Eso es como, recuerden ustedes la historia de Jacob y de su hermano, más o menos así. Vayan y ustedes miren la historia y así es más o menos. Entonces, que tú estás enterrando y condenando a los hijos de la perdición. Si ellos no se convierten a Dios, toda persona se entierra. No lo estoy enterrando, todos los que no. Pero ellos nacieron en el pecado, y todo el que nace en el pecado y vive en el pecado necesita ¿qué? Convertirse a Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos los hijos dentro del matrimonio. Esa es la finalidad de Dios. Pero aprovechar que Cristo vino ¿qué? A darle entrada a todos los arrepentidos, indistintamente lo que viven. Aprovechar.